El Coliseo. El Imperio Romano simbolizado en piedra. Nunca una cultura civilizada invirtió tanta riqueza en idear espectáculos de muerte para el entretenimiento de la plebe. Por la mañana estaban las fieras salvajes. A la hora del almuerzo, las crucifixiones. Y por la tarde, el plato fuerte. 2 hombres luchando a muerte. Muchos documentos de los antiguos romanos desgranan el programa del Coliseo con sobrecogedor detalle. Nos hablan de una orgía de terribles espectáculos. Gladiadores que luchan hasta la muerte. Animales exóticos que se abalanzan sobre víctimas inocentes. Incluso batallas navales con miles de muertos. ¿Pero tanto disfrutaban los romanos con la violencia como nos cuentan los escritores de la época? Para contestar a estas preguntas, un arqueólogo explorará los túneles bajo el Coliseo e intentará descubrir cómo lo inundaban para las batallas navales. Un médico forense dará voz a los gladiadores cuyos castigados huesos nos cuentan una historia de lucha y muerte. Por primera vez teníamos entre manos los restos de verdaderos gladiadores. Un arquitecto recompondrá, como si de un puzzle se tratara, el complicado sistema romano de máquinas de efectos especiales, y un equipo formado por ingenieros y operarios lo reconstruirá. El objetivo, liberar por primera vez en 1500 años un animal salvaje en la arena del Coliseo. Pero ¿podrán estos expertos desentrañar los secretos de cómo y por qué los romanos idearon espectáculos tan sangrientos? Si hay un edificio que simbolice el horror, la gloria y el ingenio de los romanos, es el Coliseo. Los secretos del Coliseo. Es una joya del diseño y la ingeniería, el edificio más grande jamás construido por los romanos. Tiene más de 600 metros de circunferencia y casi 49 metros de altura. Poco después de su inauguración en el año 80, estaba decorado con relucientes escudos de bronce y estatuas de dioses y héroes de casi 5 metros de envergadura. Aún hoy en día, el Coliseo sigue siendo uno de los edificios más emblemáticos de Roma. Cuando se construyó, causó mucha impresión por su tamaño, su riqueza y grandiosidad. El eco de sus 50.000 espectadores gritando ante los sangrientos espectáculos sigue cautivando la imaginación de muchos. Gladiadores que luchaban a muerte. Crucifixiones en masa. Matanzas de fieras salvajes. Durante 4 siglos, en el Coliseo murieron alrededor de 1 millón de personas. En una sola temporada se podían matar hasta 11.000 animales, lo que propició la extinción de algunas especies como el león europeo y el elefante norteafricano. Sin embargo, el Coliseo fue mucho más que un gran matadero. Era un centro de ocio y entretenimiento diseñado para reforzar el orden romano en el mundo. Al asistir regularmente a este tipo de espectáculos, los romanos sentían reforzada su identidad como pueblo, al tiempo que reafirmaban esa mentalidad belicosa necesaria para crear y mantener un imperio. Algunos escritores de la época, como Marco Valerio Marcial en su Liber Spectaculorum, describen cómo se representaba el orden romano sobre la arena del escenario. El emperador era el gran maestro de ceremonias.
A su orden, una colección de avestruces, cocodrilos, rinocerontes, osos y tigres aparecían como por arte de magia para sucumbir a manos de los cazadores. Un delincuente cubierto de plumas era catapultado de un lado al otro de la arena en representación de un mito griego. También se reproducían fantásticas batallas navales en las que miles de prisioneros de guerra morían ahogados o masacrados. ¿Son ciertos todos esos relatos de complicadas ejecuciones? ¿O la barrera que separa la historia del mito ha quedado difuminada por el paso del tiempo? No hace mucho, la película Gladiator recreaba un coliseo en el que aparecían tigres como de la nada para acabar con Russell Crowe. Pero eran efectos especiales de Hollywood. Los romanos lo hacían de verdad. Parte de los sucesos relatados en esa película se basan en hechos descritos en mosaicos y textos antiguos. En ellos aparecen gladiadores en pleno combate y bestias salvajes atacando a personas. Pero en ningún sitio se dice cómo conseguían los romanos que esos animales aparecieran de repente sobre la arena. Algunos expertos creen que el secreto reside en el sótano del Coliseo. El hipogeo, palabra griega que significa subterráneo, es un laberinto de pasillos y muros derruidos. El arquitecto Heinz Beste cree que aquí, oculto al público de las gradas, es donde los romanos idearon su magia asesina. Tenemos que imaginar esto cubierto por un suelo de madera. Aquí abajo tenía que estar muy oscuro, con la única luz de antorchas y pequeñas lámparas. En la actualidad se ha reconstruido parte del suelo para los turistas. El original estaba hecho de madera que luego se cubría con arena para absorber la sangre. El suelo y todos sus soportes de madera hace mucho que desaparecieron. Pero grabados en los muros del hipogeo, Beste ha encontrado profundas hendiduras y oquedades. Para descifrar estos vestigios casi fósiles, dibujó todas y cada una de las piedras de todos los muros. Tras más de 2 años, empezó a comprender el sentido de aquellas misteriosas marcas. Gracias a los dibujos, pudimos relacionar las marcas y convertir todo este puzzle en un sistema bastante lógico. Aquí descubrió las huellas dejadas por vigas de madera. Y en el hormigón, separados uniformemente a lo largo del suelo, hay una serie de agujeros redondos. Esta es otra pieza del puzzle. La base para un cabrestante. Un cabrestante es un gran torno de madera que los operarios hacían girar para levantar grandes pesos. ¡Ah, qué interesante! Aquí arriba vemos una muesca para una rampa. Otra marca revela en qué parte de la arena habría desembocado la rampa. En la mente de Beste, las piezas encajan. Una estructura de apoyo desde el suelo del hipogeo al suelo de la arena. A medio camino, una especie de andamio para los operarios. Un cabrestante con asideros para que los trabajadores lo hicieran girar. Un hueco vertical donde cabría una jaula. Y finalmente una trampilla que al bajarse se convertiría en una rampa que conducía a la arena. Todo junto conformaba lo que podría ser un artilugio para elevar y soltar animales en el Coliseo. Creo que, a la luz de estas pruebas, debía existir una especie de sistema de ascensores. Por todo el hipogeo, Beste encuentra pruebas de la existencia de un sistema de ascensores, 28 en total. ¿Ha descubierto Heinz Beste cómo los romanos conseguían que los animales salvajes aparecieran mágicamente en la arena?
Para estar seguro de ello, quiere construir un ascensor y una trampilla, instalarlos justo aquí en el Coliseo y soltar un animal en el anfiteatro más famoso del mundo. Pero ¿por qué los romanos construyeron el Coliseo para representar unos espectáculos tan sangrientos? Parte de la respuesta. Durante años, los turistas usaron una piedra que creían sin valor para descansar. A comienzos del siglo XIX se descubrió una inscripción sobre su superficie y acabó aquí, en el Museo del Coliseo, donde una vez más cayó en el olvido. Pero ocultas bajo estas letras del siglo V hay otra inscripción mucho más antigua. Rosella Rea es la directora del Coliseo y una de las mayores expertas en este edificio. Entre las letras grabadas hay una serie de extraños agujeros. Apreciamos a simple vista que los agujeros están dispuestos siguiendo una pauta regular. Al estudiar su disposición, descubrimos que forman una serie de letras. Los agujeros eran las marcas dejadas por otra inscripción en bronce. Este es el agujero para la primera letra, la letra I de Imperator. O emperador. Tras conectar todos los puntos, descubrieron la inscripción original. El emperador Vespasiano ordenó la construcción de este nuevo anfiteatro con el botín. Tito Flavio Vespasiano se convirtió en emperador en el año 69. Al año siguiente ordenó la construcción del Coliseo. En la piedra se hallaba la placa conmemorativa que además nos cuenta cómo se pagaron las obras. Con un botín. ¿Pero el botín de dónde? El hijo de Vespasiano nos lo aclara en el cercano Arco de Tito. En él, Catherine Welch nos muestra la representación de los romanos saqueando el templo de Jerusalén. Uno de los relieves muestra cómo jóvenes de la élite romana acarrean la menorá, la Torá y la mesa sagrada, es decir, el botín de guerra por excelencia. El conquistador se lleva las cosas que más importancia tienen para el pueblo dominado. Judea cae en manos de su hijo en el año 70 y Vespasiano se hace rico gracias al oro y los esclavos. Ahora ya puede construir lo que quiere. Pero ¿por qué el Coliseo? Vespasiano necesita un edificio que sea toda una declaración de intenciones. Él, Tito Flavio Vespasiano, no es como el emperador que lo precedió, el nefasto Nerón. El gobierno de Nerón se caracterizó por la extravagancia y quedó marcado por el gran incendio de Roma. Confiscó tierras y construyó un palacio del placer con jardines y un lago artificial. Tras su derrocamiento, Nerón se suicidó y Roma se vio sumida en una guerra civil. Tras un terrible año de guerra civil y el suicidio de Nerón, Vespasiano hizo todo lo posible para confraternizar con el Senado y consolidar su poder. Vespasiano llega al poder con la ayuda de las armas para presentarse como todo lo opuesto que su predecesor, Nerón. Echa abajo el palacio de este, drena el lago y encima construye lo contrario a un jardín de placer, un edificio público para celebrar espectáculos sangrientos. Construir el edificio más grande y caro de Roma, un edificio destinado al entretenimiento de la plebe, era también una forma de celebrar su poder militar y de situarlo en un contexto terrible, emocionante e inquietante. El Coliseo simboliza a la perfección cómo Vespasiano y Roma afianzaron su poder. Y para fomentar aún más los espectáculos sangrientos, el emperador incluyó algunas innovaciones letales como la suelta de animales salvajes en la arena.
Heinz Beste es consciente de que la reconstrucción de un ascensor de la antigüedad es un asunto complicado. Si tiene éxito, necesitará contar con la ayuda de otro experto. Umberto Barufaldi es ingeniero, inventor y un entusiasta de las cámaras digitales. Además, desea apasionadamente descubrir cómo hacían los romanos para soltar fieras salvajes en la arena. Umberto es además director de seguridad del Coliseo. Beste le muestra sus diseños. El dibujo es muy bonito, pero ¿cómo vamos a conseguir que funcione? Los diseños de Beste muestran el esqueleto del sistema, pero no queda claro su funcionamiento. Umberto llama al ingeniero de estructuras Giovanni Schillacciotti y la ingeniera de materiales Flavia Campanelli. Tenemos que crear un sistema de poleas y contrapesos que funcione a la perfección y de forma sincronizada. Giovanni convierte el dibujo bidimensional de Beste en un modelo de 3 dimensiones. He incluido todos los mecanismos que Flavia me ha indicado. La trampilla es uno de los mayores retos. Por un lado, tiene que abrirse para dejar salir al animal a la arena. Así que cuando se abre, la bestia salta y aparece en la arena. Pero cuando está cerrada, tiene que soportar el peso de gladiadores, cuadrigas y animales enormes. Giovanni coloca las piezas y las une en su modelo informático con poleas, cuerdas y bisagras. Perfecto. Después, basándose en la magia en 3D de Giovanni, Heinz y Umberto crean un modelo a escala. ¿Y si añadimos un ascensor aquí? ¿Y una manivela? Sí. En el corazón del sistema está el cabrestante, un gran torno cilíndrico central. Cuando se le hace girar, la cuerda se enrolla a su alrededor. Se coloca al animal en la jaula, conectada con el cabrestante a través de una serie de poleas. Y conforme el cabrestante gira, la jaula sube. 2 largos brazos articulados soportan la trampilla cuando está cerrada y luego bajan cuando se abre. A medida que la jaula se eleva, la puerta se va abriendo progresivamente para liberar al animal en la rampa. Las maquetas son esenciales para realizar cualquier tipo de trabajo experimental, porque te permiten comprender el funcionamiento del mecanismo. Y la recreación del sistema de ascensor y trampilla nos abrirá una puerta al pasado de Roma, dentro de un edificio intrínsecamente romano. El anfiteatro. Mark Wilson Jones es un arquitecto con experiencia en edificios de la antigüedad romana y griega. Aquí está en Arles, en el sur de Francia, en un anfiteatro construido unos 20 años después que el Coliseo. En general, los romanos copiaban de los griegos la forma de sus edificios, pero en el caso del anfiteatro no es así. El anfiteatro fue un invento totalmente romano, y lo diseñaron pensando en las luchas de gladiadores. Anfi significa doble en griego, y anfiteatro se traduce como teatro doble. Pero si se duplica un teatro griego, el resultado sería un edificio redondo. El anfiteatro romano es en realidad un círculo estirado o un óvalo. Wilson Jones cree que la innovación de los romanos con el diseño ovalado quizás sea el resultado directo del uso que iban a dar al edificio: albergar luchas de gladiadores. La mayoría de los edificios eran rectangulares y no valían porque la acción podía atascarse en una esquina. Si un gladiador queda arrinconado en una esquina, muere rápidamente. La forma ovalada sirve para prolongar la lucha y maximizar así el valor del espectáculo. Esta forma tiene una cualidad especial. No hay esquinas. Todo es diáfano, de modo que la acción se puede desarrollar en cualquier lugar. Y ese detalle fomenta la lucha y la emoción. Un anfiteatro para la lucha de gladiadores es intrínsecamente romano en su diseño y en su función.
justo el símbolo que el emperador Vespasiano necesitaba para proyectar una imagen de poder y alabar el orgullo romano. Existe una fuerte conexión entre el diseño del anfiteatro y los espectáculos de gladiadores, su relación con el mundo militar y la conquista del imperio. Los 50.000 espectadores que venían al Coliseo celebraban también eso. Era una manera especial de sentirse orgulloso de ser romano, de saberse el centro del mundo. ¡Qué día tan bonito! Hoy es el día perfecto. En un bosque al noreste de Roma, Umberto busca el árbol perfecto para construir el ascensor. Tendría que medir 4 metros. Lo usarán para construir una de las piezas cruciales del ascensor, el cabrestante. Este es nuestro árbol. Para talar el árbol, el equipo utiliza las mismas herramientas que los romanos antiguos. Un hacha, una sierra de 2 mangos y una cuña. Carmelo Malacrino, experto en construcciones romanas antiguas, sabe qué herramientas usar gracias a los relieves de la columna de Trajano, erigida solo 30 años después de la construcción del Coliseo. En la columna se muestra cómo talan los árboles. Se representa el proceso de deforestación para la construcción de nuevos caminos y el levantamiento de campamentos durante las campañas militares. Tras una hora de trabajo, el árbol cae. Ahora comenzará su transformación en el cabrestante. Pero Umberto deja un poco de corteza para recordar de dónde vino. El equipo utiliza su modelo a escala como guía para construir el ascensor. Pasar del modelo a la realidad es un poco traumático. Trabajar con medidas 4 veces mayores amplifica los problemas. La jaula pesará más de 360 kilos. Tiene que ser resistente para mantener dentro a los animales. Tiene que ser muy resistente, porque se supone que debía contener a leones y tigres. Entonces esto irá aquí. Al ver el ascensor a escala natural, Umberto comienza a tener ciertas reservas. Lo más difícil será meter el ascensor sin tocar el Coliseo, porque si lo dañamos me echarán de allí seguro. En la actualidad, el Coliseo es una majestuosa ruina. Con el paso de los siglos, todo lo valioso le fue arrebatado de sus muros. Pero las monedas acuñadas para conmemorar su construcción y los grabados de algunas tumbas nos muestran cómo estaba decorado. En sus arcos había 160 estatuas de bronce de casi 5 metros de altura que representaban dioses y héroes, mitos que los romanos tomaron prestados del panteón griego. En su última planta relucían varios discos de bronce simbolizando los escudos capturados al enemigo. Por fin, enmarcando los arcos había columnas de varios órdenes arquitectónicos. En los 3 niveles superiores, capiteles jónicos, pero en el inferior se optó por capiteles toscanos, variación romana del dórico. Vespasiano le da a la plebe romana justo lo que quiere. Órdenes griegos, estatuas griegas, pero todo con un toque romano y siempre al servicio del Estado conquistador. La decoración del Coliseo ampliaba el mensaje del monumental edificio. Nosotros, los romanos, amamos la cultura y el arte griegos, pero los hemos superado. Roma es la nueva superpotencia. Como detalle final había una cuadriga de bronce sobre el arco de la entrada en la fachada norte, por donde accedía el emperador.
Pero Vespasiano jamás la usó. Murió solo unos meses antes de que se completaran las obras. Sin embargo, dejó un legado perdurable: el edificio más grande de Roma y una dinastía imperial. Por primera vez en la historia de Roma, un emperador es sucedido por su hijo. En el año 80, Tito inauguró los primeros juegos en honor a su padre. El escritor romano Marco Valerio Marcial, en su Liber Spectaculorum, el libro de los espectáculos, describe cómo fueron los juegos inaugurales. 100 días de crucifixiones, espectáculos con fieras, combates de gladiadores y, por primera vez, la representación de mitos griegos con un elaborado decorado y muertes reales. En los juegos de inauguración del Coliseo se incluyeron por primera vez representaciones de los mitos griegos. En el teatro ya se hacían, pero eran incruentas y corrían a cargo de actores. Sin embargo, en el anfiteatro lo hacían delincuentes. Los disfrazaban de personajes mitológicos griegos y acababan muriendo en la arena del Coliseo. Los romanos representaban mitos griegos muy conocidos, como el de Ícaro, por ejemplo, que voló tan cerca del sol que se le derritieron las alas de cera. Pero en el Coliseo se le daba un toque más siniestro. El delincuente que representaba a Ícaro era catapultado de un lado a otro del anfiteatro. Aquello no era un cuento, era real. Marcial describe además ejecuciones en masa cruelmente coreografiadas incluso para los estándares romanos. Naumachiae. Batallas navales donde los barcos se hundían con cientos de prisioneros a bordo. Lo que más asombra a Marcial no son las muertes de tantos náufragos, sino la escenografía. ¿Cómo conseguían inundar el Coliseo para las batallas navales de la mañana y drenarlo rápidamente para las luchas de gladiadores de la tarde? Los romanos eran maestros a la hora de canalizar el agua. Una red de 11 acueductos llevaba agua limpia a Roma desde los manantiales de las montañas, a casi 80 kilómetros de distancia. Estos acueductos también abastecían al Coliseo. Además, nuevos descubrimientos están revelando un sistema para sacar agua del edificio. Adriano Moravito, director de Roma Subterránea, ha pasado los últimos 10 años trazando mapas del sistema de alcantarillado de la ciudad. Un día, mientras supervisaba la construcción de una nueva línea de metro, tomó una bifurcación desconocida. Estábamos haciendo un mapa de todo el sistema de alcantarillado y de repente vimos que al final del antiguo sistema de drenaje se veía una luz. Para su sorpresa, la luz al final del túnel era el Coliseo. Moravito había descubierto un antiguo desagüe. Este es el único colector que aún funciona. En la antigüedad había 4 más, encargados de sacar el agua del monumento. Bajo el Coliseo, Moravito encontró pruebas de 4 desagües que vaciaban el agua del Coliseo. Y subiendo a lo más alto del hipogeo, descubrió 4 canales por donde quizá entrara el agua. Algunos arqueólogos opinan que quizás se usasen para inundar la arena. Moravito cree que los 40 canales y los 4 colectores conformaban la fontanería necesaria para organizar las batallas navales. Pero para demostrar su teoría debe saber cuánta agua es necesaria para inundar la arena del Coliseo. Además, descubre 4 pasadizos que llevan al hipogeo y que son lo bastante anchos para conducir barcos de bajo calado hasta la arena. Cuando estaba inundado, el agua entraba por aquí y los barcos comenzaban a flotar hasta este nivel, porque si no, el agua entraría en otras salas.
Según Moravito, el agua no superaría el 1,5 metros de altura porque si no inundaría otras zonas del Coliseo. Si multiplicamos la profundidad por la superficie de la arena, calcula que sin el suelo el Coliseo puede albergar casi 5 millones de litros de agua, más o menos como 2 piscinas olímpicas. Pero, ¿podían los desagües vaciar tanta agua lo bastante rápido para que se celebraran en un mismo día las batallas navales y las luchas de gladiadores, como nos cuenta el escritor Marcial? Una noche de tormenta pone a prueba su teoría y el desagüe que todavía funciona. El aguacero descarga 3 millones de litros de agua dentro del Coliseo, llenando el hipogeo hasta la mitad. Ese agua de lluvia, con solo un colector, se vació en menos de 2 horas. Así que Moravito calcula que con los 4 desagües, el Coliseo se podría drenar en menos de 1 hora. Por lo tanto, técnicamente era posible que los ingenieros del emperador inundaran el Coliseo en los Juegos inaugurales. Moravito cree que los romanos disponían de la infraestructura y el agua necesarias para representar las batallas navales, justo como nos relatan los textos antiguos. ¿Pero de verdad podían subir animales a la arena? Tras esperar varios meses, hoy por fin llegan de un taller de las afueras las piezas para montar el ascensor y la trampilla. La trampilla pesa 200 kilos, la estructura 900, la jaula 450 y el cabrestante 225. En aquella época las piezas se construían en el hipogeo. Pero hoy, estos frágiles muros forman parte del patrimonio de la humanidad y no se pueden tocar. Así que la idea es montar parte del ascensor fuera del Coliseo y luego bajarlo a su interior. Montar el ascensor es muy complicado, casi tanto como su diseño. Es grande y pesa mucho. Además hay que bajarlo dentro del Coliseo. Eso será lo más difícil. Humberto ha alquilado una grúa de 60 metros para esta delicada operación. Giovanni Cirillo está a los mandos. El único problema de hoy es el viento. El viento puede hacer vibrar la estructura y que mi trabajo sea menos exacto. Tras horas de montaje, el equipo está por fin listo para elevar el ascensor. La grúa sube la máquina hasta enderezarla. Pero de repente se detiene. Hay un problema. La grúa tiene una báscula. Y Cirillo ha descubierto que la estructura es demasiado pesada. Hay unos 600 kilos de sobrecarga. Con la distancia supone un problema. La grúa tiene potencia para subir el elevador, pero cuando extienda el brazo sobre el Coliseo, el exceso de peso podría hacer que la grúa volcara. No sabemos si podemos dejar el ascensor dentro. Lo peor es que la grúa podría volcar. El equipo hace unos rápidos cálculos para salvar el proyecto. Según nuestros cálculos, la jaula pesa unos 450 kilos. Así que si la quitamos, la grúa podrá con la carga. Desmontan la jaula, pero aún así siguen pasándose en 150 kilos. Humberto habla con Cirillo y decide arriesgarse. Da luz verde a la operación.
La grúa sube el ascensor casi 60 metros y lo hace pasar por encima del muro del Coliseo. Humberto aguanta la respiración mientras la grúa extiende su brazo sobre el hipogeo. Esta maniobra traslada el centro de gravedad de la grúa. Si el ascensor pesa demasiado, la grúa podría volcar, chocar contra el Coliseo y soltar su carga sobre el hipogeo. Cuidado. Para darle aún más emoción, Cirilo tiene que maniobrar a ciegas, guiado solo por las instrucciones que recibe a través de la radio. Rosella Rea, directora del Coliseo y quizá la persona que más se juega con esta operación, llega en el momento crítico, cuando el equipo hace pasar la estructura entre los frágiles muros del hipogeo, sin casi espacio para error alguno. Dale, dale. Un poco más. Para alivio de todos, el ascensor encaja perfectamente. ¡Bravo! Después de trasladar una estructura de 3 toneladas, la jaula de solo media es un juego de niños. Bueno, una cosa es ver el dibujo e imaginar o escribir sobre el diseño. Pero otra muy distinta es tener la estructura a tamaño real y poder tocarla. No tiene nada que ver. Es asombroso y para mí resulta especialmente fantástico. Con el ascensor ocupando ya su lugar, el equipo descorcha el Prosecco. Pero tal vez estén adelantando acontecimientos. Aún tienen que convertir todas esas piezas en una máquina que funcione. Pero, ¿por qué los romanos se tomaban tantas molestias para convertir la muerte en un espectáculo teatral? Algunas respuestas las encontramos en las mismas víctimas, o al menos en sus huesos. En 1993, unos arqueólogos austriacos descubrieron un cementerio en una antigua ciudad romana que hoy pertenece a Turquía. Ante la importancia del hallazgo, acudieron a Fabian Kanz de la Facultad de Medicina de Viena para que analizara los restos humanos. Era una fosa común. Encontramos restos de 68 personas y 66 eran hombres jóvenes de entre 20 y 30 años. Sus extrañas heridas nos proporcionan pistas sobre quiénes fueron. Estos son unos 5 centímetros. Estos agujeros en el cráneo, seguramente la causa de su muerte, probablemente fueron hechos con un tridente, un arma que solo se utilizaba en los combates de gladiadores. El escritor romano Suetonio describe 7 tipos de gladiador, todos con armas y vestimentas distintas. Uno de los emparejamientos más famosos era el del secutor, equipado con una espada corta, escudo y casco, y el retiarius, o pescador, que luchaba con una red y un tridente. Por las pruebas forenses, es obvio quién ganó este combate. Fue el primer cementerio de gladiadores que se conocía. Teníamos en nuestras manos los restos de verdaderos gladiadores. Entre muchos de aquellos huesos, Kanz encontró algo todavía más asombroso: pruebas de curación. Nos sorprendió mucho que hubiera tantas fracturas bien curadas, lo que indica que estos hombres disfrutaban de excelentes cuidados sanitarios. En algunos textos antiguos romanos se habla de un posible tratamiento, una poción especial hecha a base de ceniza.
Esa poción podría haber dejado rastro en los huesos. Para descubrir si hay algo de verdad en ese mito, Kant muele una muestra de hueso hasta convertirlo en polvo y lo procesa con un líquido que introduce después en un instrumento llamado espectrómetro de emisión. Luego pulveriza el líquido en un soplete de argón, donde arde con una llama característica. Dependiendo de los elementos del líquido, el color de la llama cambia. Así es como sabemos cuál es la composición mineral del hueso. La llama se vuelve azul y luego pasa a un brillante amarillo, indicando que el hueso del gladiador contiene una alta concentración de estroncio, un elemento con unas cualidades parecidas al calcio, un mineral crucial para fortalecer los huesos. Se dice en los textos históricos que tomaban una especie de bebida con ceniza para aliviar el dolor después de los combates. Y esto podría explicar por qué hay tanto estroncio en los huesos de los gladiadores. Kant cree que los gladiadores recibían el equivalente romano a suplementos de calcio para endurecer sus huesos. Pero, ¿por qué se esforzaban tanto en cuidar de sus luchadores? Aun siendo esclavos, los gladiadores entrenaban en escuelas especiales. Las ruinas de una de estas escuelas, la Ludus Magnus, están justo a la sombra del Coliseo. Los gladiadores eran una gran inversión para el dueño de la escuela de gladiadores, comparable con lo que hacen los equipos de fútbol de hoy en día. Y querían salvar su inversión, así que se hacían con los servicios de los mejores médicos que pudieran encontrar. Resultaría tremendamente caro que la mitad de los gladiadores muriera en cada juego. Por eso, para proteger su inversión, los romanos cuidaban bien de sus gladiadores, ya que así podrían luchar en más batallas. Quizá para compensar al público por la reducción del número de muertes, el emperador decidió añadir emoción al espectáculo, encargando escenografías más elaboradas. No, lo dejamos ya y vemos qué tal. Parece que los componentes principales del ascensor están en su sitio: la jaula, el cabrestante y la trampilla. Ya está montado. Más vale que funcione. Lo primero es instalar las piezas que faltan. Colocan las ruedas en la jaula, los asideros en el cabrestante y encima Humberto y Tulio ponen un carrete de cuerda. Unimos esta cuerda aquí y cuando gire la cuerda se irá enrollando a su alrededor y tirará de la jaula. El equipo conecta el cabrestante con la jaula con suficiente cuerda para cubrir 2 campos de fútbol. El antiguo modelo parece ahora mucho más pequeño. Solo hemos hecho una prueba con el modelo, que pesaba 50 kilos. El ascensor de verdad pesa 3.200. Por eso estamos todos un poco nerviosos. Con todo listo, Humberto da la orden de que comience la prueba. Intenta hacer girar el cabrestante, pero no lo consigue. La jaula no se mueve. Intentamos subirla entre 3, pero no se movió. Nada. Como si fuera un elefante. Imposible de mover. Humberto pide refuerzos. Pero ni entre 6 consiguen hacer girar el cabrestante para que eleve la jaula o mueva la trampilla. El conjunto es demasiado pesado. No se puede, está todo mal. La rampa es muy pesada. Y el sistema de poleas que diseñamos no funciona. Entonces, ¿cómo consiguieron los romanos levantar tanto peso? Nos enfrentamos a algunos de los retos que los romanos tuvieron que superar cuando construyeron esto.
El tamaño es el mismo. Los mecanismos son los mismos. Y el problema es igual de grande. Umberto busca la solución en un lugar insospechado. Los barcos romanos. ¿Es posible que los mismos principios que elevaban las pesadas velas se usaran para subir la jaula? El ordenador de Umberto está lleno de imágenes de barcos romanos. Y entre ellas se encuentra lo que podría ser la clave para elevar pesos pesados. Un mecanismo muy sencillo que en su época ya era antiguo: la polea. La jaula pesa 360 kilos. Si añadimos una polea, el peso se reparte de forma uniforme entre los dos extremos de la cuerda. Otra polea cambia la dirección de la fuerza, ya que es más fácil tirar hacia abajo que hacia arriba. Con una polea conectada a la jaula, el peso se reduce a la mitad, solo 180 kilos. Si usamos dos poleas, parece que la jaula pese 90. Cuantas más poleas añadimos, mejor se distribuye el peso entre ellas, necesitándose menos fuerza para subir la jaula. Cuanto más trabajo en esto, más consciente soy de la grandeza de los romanos y de lo pequeños que somos en comparación. Mientras construíamos el ascensor, me daba cuenta de cuánto estaba aprendiendo de los romanos. El equipo añade más poleas para redistribuir el peso de la jaula y la trampilla. Umberto reúne a 8 hombres. Hacen girar el cabrestante. La cuerda se desliza por una red de 12 poleas y la jaula se eleva del suelo. Lo más fascinante es ver cómo el mecanismo, que al principio era estático y que parecía una estructura sencilla, se ha convertido en algo dinámico, en una máquina, solamente añadiendo unas cuerdas, poleas y la fuerza del hombre. ¿Pero podrá esta máquina realizar el truco especial del Coliseo? Para descubrirlo, el equipo quiere liberar una fiera en el anfiteatro más famoso del mundo por primera vez en 1500 años. Pero, ¿qué animal? Según la leyenda, Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, fueron amamantados por una loba. Así que el lobo es la elección perfecta para probar el ascensor. Paolo Caldora rescata lobos abandonados por personas que pretendían hacer de ellos mascotas. Conduce un ejemplar a través del laberinto del hipogeo. En la antigüedad, las bestias llegaban enjauladas. Se baja la puerta de la jaula y los hombres giran el cabrestante para subir al lobo. Todo funciona como una máquina bien engrasada. La trampilla baja. La jaula sube y se coloca en su lugar. La puerta se abre y el lobo sale a la arena. Los días en los que las bestias salvajes cazaban o eran cazadas en el Coliseo, afortunadamente ya han pasado, y el lobo regresa con su cuidador.
Heinz Humberto y su equipo no solo han reconstruido un antiguo ascensor romano, también han creado una máquina del tiempo. Durante unos momentos, mientras subían al lobo, abrieron una ventana al pasado, al Coliseo de hace 2000 años. Imagina que no solo hay un ascensor, sino toda una fila de ellos, uno detrás de otro. El pasillo estaba lleno de ascensores que hacían surgir todo tipo de elementos sobre la arena. Ahora, con este ascensor a escala natural, nos hacemos una idea de los magníficos espectáculos que montaban. Ha sido fantástico. Todos los años, más de 5 millones de turistas visitan el Coliseo. Quedan maravillados por su tamaño y horrorizados al pensar en las matanzas que aquí se celebraban. ¿Cómo es posible que una cultura tan avanzada como la romana justificara semejante derramamiento de sangre? Los juegos de los gladiadores y los violentos espectáculos asociados a ellos no necesitaban ninguna justificación. Y según los autores de la época, encontramos justo todo lo contrario. Los consideraban útiles para forjar el carácter. Los romanos que asistían al Coliseo eran más que espectadores, eran participantes. Estos juegos mostraban el poder de Roma y recordaban a sus ciudadanos que su prosperidad se pagaba con sangre. Dentro del Coliseo había espectáculo, energía, entretenimiento. Todo el edificio se usaba como vehículo para la demostración del poder del mundo romano y de cómo ese poder beneficiaba a la plebe. Aunque Roma cae en manos de los bárbaros en el año 476, el Coliseo, como un victorioso gladiador, sigue en pie. Magullado y triunfante, es un vestigio del horror y de la gloria de Roma.